Bienvenidos los que periódicamente estamos estudiando la biografía de Jesús. Muchas personas pensarán de que no es biografía esto, pero es todo lo que tenemos que es verídico y no está ningún invento, ninguna historia, ninguna fábula. Porque algunos dicen que Jesús estuvo con los lamas de la India, qué sé yo. Pero todo eso no tenemos evidencia científica de que él estuvo acá o allá. Pero lo que sí sabemos es lo que él enseñó. Y a una persona se la conoce por las enseñanzas, por lo que le enseña. No conocemos su vida privada, pero de las enseñanzas que Jesús da, tenemos un poco de evidencia que sí tuvo relación con los esenios, ese grupo religioso que no está en la Biblia, está en la historia paralela, pero que el sistema filosófico de vida de esa gente es muy parecido a lo que Jesús enseñó, con la diferencia que ellos estaban en un monasterio, el monasterio del Mar Muerto, y Jesús aplicó lo mismo entre la gente, o sea, vivir una vida cristiana como monástica, pero sin estar adentro de un monasterio. Hoy día también hay algunos monasterios donde hay monjes. Ahora, si uno estudia la vida de Jesús, él no estaba de acuerdo con eso. Él no estuvo nunca de acuerdo con estar encerrado entre cuatro paredes y vivir una vida contemplativa, dedicarse a vivir una vida contemplativa. Pero bueno, es lo que hay. El otro día habíamos visto de que Jesús le dijo a sus discípulos que se cuide de las levaduras de los dos grupos religiosos más importantes que había en su tiempo, que eran los fariseos, el grupo más grande, y los saduceos, que era el grupo religioso gobernante, que tenía connivencia con las autoridades romanas. Y hoy en día lo mismo, tenemos que cuidarnos de la levadura de los grupos religiosos grandes, estructurados, que se manejan por tradiciones y antes que por lo que realmente Jesús enseñó. Por eso es que yo estoy enseñando lo poquito que tenemos y comparándolo con la vida moderna, ya que la mitad de la población mundial se titula por lo menos cristiana. Bueno, estuvo ahí en el lago de Galilea, donde Jesús les dijo que se cuiden de las enseñanzas. Ellos entendieron al final que la levadura no era que se cuiden de la comida, sino que realmente era de las enseñanzas de esos grupos religiosos. También nosotros nos tenemos que cuidar. De ahí del lago de Galilea, en el Mar Muerto, Jesús se dirige al norte del país. Vimos la semana pasada o la anterior de que Jesús se fue hacia el oeste, la parte norte, la parte de Fenicia, en Tiro y en Sidón, como 80 kilómetros de ahí donde él había fijado su residencia. Y hoy vamos a ver cómo se va también al norte, pero al centro-este, al límite con Siria. Dice que se fue a la región de Cesarea de Filipo, dice capítulo 16 de San Mateo, versículo 13. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, se fue al norte, el límite con Siria. Acuérdense que Israel era un país con 6 provincias en aquel entonces, cuando Jesús vivió. Estaba dividido en 2 sectores, el río Jordán como una columna vertebral, lo partía al medio. Estaba la parte del este, que era al norte, donde estaba gobernando el hijo de Herodes, Felipe, Iturea, después venía la región de Decápolis y después venía la región de Perea, donde está Jericó. Bueno, esa parte, así, eso es del lado del este del río. Y del lado del oeste al norte estaba Galilea, al centro estaba Samaria y al sur estaba Judea. Esas eran las 6 provincias que había en el tiempo de que Jesús vivía. El país se había dividido entre los 3 hijos que le quedaron a Herodes, porque Herodes el Grande
que murió en el año 4 a.C., el rey que vivía cuando Cristo nació. Por eso yo siempre digo que Jesús tenía 6 o 7 años más de lo que la historia dice, porque Herodes el Grande murió en el año 4 a.C. y ya Jesús había nacido, ya tenía por lo menos 2 años. Así que, y el país, el emperador romano lo dividió entre los 3 hijos de Herodes. Después, como Arquelao gobernó muy mal, era peor que el padre en la gobernación, lo tuvo que sacar y poner un gobernador romano, que por eso cuando Jesús apareció enseñando había un gobernador romano que era Poncio Pilato, que gobernaba Judea y Samaria. La residencia la tenía en Cesarea, pero no en Cesarea de Filipo, en Cesarea que había construido Herodes el Grande, la ciudad en honor al César. Pero esta otra Cesarea estaba al norte del país, al noreste, donde estaba gobernando el hijo, el hermano de Arquelao, que se llamaba Felipe, cuya mujer se la había robado el otro hermano, que era Antipa, Herodes Antipa, que fue el que decapitó a Juan el Bautista. Bueno, dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, acá en la Biblia lo habla así como de corrido, pero Cesarea de Filipo estaba como 60 kilómetros al norte, donde Jesús tenía su residencia. Y Jesús llegó caminando, enseñando que la gente en la región donde estaba gobernando Herodes Felipe, entonces llegó ahí a 60 kilómetros al norte, y entonces él le hizo una pregunta importante a sus discípulos. Y de esta pregunta vamos a nosotros deducir 2 o 3 cosas acerca del medio en el cual Jesús se desenvolvió. Dice, cuando Jesús llegó a Cesarea, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En este Evangelio de San Mateo, Jesús se titula como el Hijo del Hombre. En el San Marco, el Hijo de Dios, acá como el Hijo del Hombre. Dice, ¿quién dice la gente? ¿Qué dice la gente que es el Hijo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron. ¿Qué contestaron los discípulos? Algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Qué aprendemos nosotros de esta respuesta? Aprendemos de que había mucha influencia en Israel de la religión de la religión de la India, del hinduismo, por el hecho de que Israel era camino de paso de las 2 grandes potencias, Mesopotamia, Egipto y Mesopotamia. O sea que la gente que venía de la India a Egipto y después pasaba a Mesopotamia, las caravanas de camellos pasaban. Y entonces dejaron la influencia de la India, porque en la India la religión del hinduismo, lo mismo que del budismo, se basa mucho en la reencarnación. O sea, la India es un país dividido en castas, están las castas superiores, medias, inferiores, y entonces cuando la gente muere, la respuesta que le daban al problema de la muerte era de que la persona se convertía, si había hecho cosas buenas, en una casta superior, o sea, renacía en otra persona en una casta superior. Pero si había hecho cosas malas y pertenecía a una casta superior, cuando moría y después renacía en una casta inferior. Y cuando había hecho cosas malas en una casta inferior, cuando renacía se podía convertir en un animal. Por eso que en la India los animales son sagrados, porque puede ser que represente a alguna persona que ha muerto. Bueno, esa doctrina de la reencarnación que también en nuestro tiempo está. Yo los escucho a veces, todas esas personas que andan en la nueva era y que andan en estos nuevos sistemas filosóficos de vida, que tienen medio misterioso, que tienen atracción entre la gente, porque la gente siempre quiere saber en qué va a terminar su vida. Y yo veo que algunos dicen que es Cleopatra, que se ha reencarnado en tal artista, en tal persona. Esa es influencia de la religión del hinduismo. En Israel también. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué contestaron? Algunos dicen que es Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ustedes? Herodes, el rey Antipas, el que gobernaba en Galilea,
que cuando escuchó hablar de Jesús dijo, este es Herodes que ha resucitado, porque la influencia del hinduismo en esa parte del mundo estaba muy arraigada. La reencarnación, dice, este es Juan el Bautista que ha resucitado, porque él sabía que él lo había matado, él lo había decapitado, lo había mandado matar o decapitar. Y le dieron la cabeza de Juan a la sobrina, a la hija de Herodías. Entonces, dice, este es Juan, o sea, que había una influencia grande dentro de Israel de la reencarnación. Y los discípulos le contestan a Jesús, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, uno de los grandes profetas de la antigüedad, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Así que acá nosotros notamos la influencia que había de intercomunicación entre la India, Egipto, el Medio Oriente, la Mesopotamia. Había toda una influencia, había una interrelación entre todos esos países. Y entonces Jesús le hace una pregunta más directa a los discípulos. Dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Les pregunto. ¿Y ustedes quién dicen? ¿Ustedes qué soy yo para ustedes? Y le pregunto, y Pedro siempre como esa persona muy activa, siempre marchaba al frente, siempre esa personalidad que donde está se nota que existe. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías. ¿Qué quiere decir el Mesías? El enviado de Dios, el ungido de Dios, eso quiere decir el Mesías. Tú eres el Mesías, le contestó Pedro, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Y Jesús le responde. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Acuérdense que el apellido de los hebreos era hijo de. Por eso que María Magdalena yo no creo que era de Magdala, porque no es como en la Edad Media que las personas eran del lugar donde vivían. Por ejemplo, Miguel de Cervantes de Saavedra, que vivía en Saavedra, el Acipleste de Ita, que vivía en Ita. En el tiempo de Jesús el apellido era hijo de. En nuestro tiempo no. Han inventado los apellidos paterno y materno y le ponemos a nuestros hijos el apellido de nuestros padres. Y entonces Jesús, ¿qué le contesta a Simón? Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Dichoso tú, hijo de Juan, porque ningún hombre te ha mostrado esto. Lo voy a hacer hincapié porque es una de las cosas que nos diferencian de la Iglesia romana. Por ejemplo, dice, ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y entonces Jesús dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Acuérdense que Pedro era Simón y Jesús le cambió el nombre por Pedro, piedra quiere decir. Dice, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. O sea, y acá tenemos un problema de interpretación. La Iglesia romana interpreta que Pedro fue el primer papa porque Jesús dijo esto. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero ese punto de interpretación contradice un poco el resto de lo que todo el Nuevo Testamento dice. Porque en el Nuevo Testamento dice que la piedra fundamental del cristianismo no es Pedro, sino es Jesús mismo. Jesús es la piedra angular que los edificadores desecharon y ha venido a ser la piedra principal. Sobre el fundamento que es Jesús están construidos arriba como piedras vivas los apóstoles. Ahí sí está construido arriba los apóstoles. Y arriba de los apóstoles, a través de 2000 años, 20 siglos o 21 siglos que llevamos de cristianismo, estamos siendo construidos todos los cristianos a través del mundo, como piedras vivas, porque la iglesia no es los edificios, la iglesia es el conjunto de personas que se reúnen a adorar a Dios. Ahora, sabiendo esto que la Biblia enseña en su conjunto, entonces yo interpreto que Jesús le dijo,
bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque nadie te ha revelado esto si no fuera mi Padre que está en el cielo. Y entonces Jesús le dijo, tú eres Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Que la iglesia romana interpreta que el primer papa fue Pedro, la piedra principal. Y a mí me da la impresión que Jesús hizo esta afirmación con respecto a la declaración que Pedro hizo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración. Porque más adelante vamos a ver la semana que viene que cuando Pedro toma a Jesús aparte para retarlo un poco acerca de lo que él estaba enseñando, Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo? Antes era la piedra principal sobre la cual iba a edificar su iglesia y ahora es Satanás, que está interfiriendo en los planes de Dios para la construcción de la iglesia de Jesucristo. Entonces, a mí me da la impresión que es sobre la declaración que Pedro hizo. Ahora cada uno tiene derecho. La iglesia romana interpreta que fue sobre la persona de Pedro y que Pedro es la principal piedra, y contradiciendo un poco lo que enseña el resto de la Biblia. La principal piedra es Jesucristo mismo. Y arriba de Jesucristo está todo lo demás construido. Entonces acá, y miren lo que dice, versículo 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Jesús, el poder del cristianismo es que Jesús venció la muerte. ¿Dónde, dice el apóstol Pablo, dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? ¿Oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? El poder del cristianismo está en que Jesús venció el problema de la muerte, porque si Jesús resucitó, también todos sus seguidores lo van a resucitar. O sea, la esperanza del cristiano, y es el poder del cristianismo. El cristianismo, el poder que tiene es que tenemos solucionado el problema de la muerte, que ninguna otra religión lo da. Dice, ni aún el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Y de acá viene el problema del confesionario, que la gente va y le cuenta al sacerdote sus penas, sus cuitas, su sentido de culpa, para que el sacerdote le perdone las macanas que hizo y para que ruegue a Dios que Dios le perdone. ¿Por qué? Porque la iglesia romana está dividida en dos facetas. Está dividida en la parte sacerdotal, que son la élite, serían las personas que tienen relación con Dios, y la grey, que es el resto del pueblo, que no corta ni pincha. Que eso fue cambiado en la Edad Media cuando Lutero. ¿Cuál es la victoria del protestantismo o del siglo XV, cuando Lutero emerge, cuando Lutero encuentra, era un obispo de la iglesia romana alemán, y encuentra la Biblia, que en otro momento yo le voy a contar cómo la encontró, y la empezó a leer y vio que todas las prácticas que ellos estaban teniendo como cristianos, como de la iglesia, estaban todas mal, nada, no coincidían con la Biblia, y es que él se rebela contra Roma y que su vida pendió de un hilo, que si no hubiera sido que los príncipes alemanes lo protegieron, hubiera ido a la horca o hubiera ido a ser quemado en plaza pública, porque se animó a rebelarse contra el poderío de la iglesia de Roma. ¿Y cuál fue el resultado? Las democracias modernas que tenemos se las debemos a Lutero, se lo debemos a que Lutero descubrió o redescubrió de que el ser humano no es la grey, sino que somos todos un pueblo de sacerdotes, y le dio valor a la persona. Y entonces la persona, toda la gente, tiene el privilegio de tener relación con Dios y orar directamente a Dios, y no pertenecer a una élite o pedirle a una élite que se cree superdotada y que ellos son los únicos que pueden tener relación con Dios,
sino que nos hizo a todos iguales. Y ahí viene el asunto del voto universal, de que entonces le da valor antes de la reforma. Antes de la reforma no era así, era una hegemonía monástica y que el pueblo no cortaba ni pinchaba y que solamente eran las élites las que manejaban la cosa y ya todo verticalista, un gobierno verticalista de arriba para abajo. Y después de la reforma se invirtió, o sea que las democracias modernas le deben mucho a la reforma, le deben mucho al cristianismo, le debe mucho al haber descubierto de que el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios y que cuando una persona se arrepiente y se vuelve a Dios se constituye en un sacerdote o una sacerdotisa de Dios y es una persona libre. Después el hecho de que las autoridades de los diferentes países nos manipulen y por ahí manipulan a las masas y por ahí hacen votar a la gente cosas que si la gente se sentaría y pensaría bien con la cabeza no las votaría. Pero bueno, eso ya es otro problema. Pero gracias a la reforma protestante de Lutero es que tenemos las democracias modernas donde puede llegar a ser presidente hasta una mujer, donde tiene el mismo valor el voto masculino que el voto femenino, es gracias a la reforma protestante y gracias a esto que se reveló de que no es lo que acá dice, que las llaves las tiene una sola persona que vendría a ser Pedro y que los herederos de Pedro son los que continúan y que ellos son el Santo Padre, el único que tiene la hegemonía en la iglesia cristiana. No es así. Cada persona es un ente único hecho a la imagen de Dios y todos tenemos acceso a la presencia de Dios si nos arrepentimos y le pedimos a Dios que nos perdone y queremos de ahí ser y somos libres de culpa, de pecado, de si somos justificados, Dios nos mira como si fuéramos justos y ahí tenemos acceso a su presencia. Y dice acá, también lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, que todos los cristianos tenemos, Jesús lo dice en otra oportunidad, dirigiéndose a todos los discípulos, ustedes lo que desaten aquí en la tierra va a ser desatado allá arriba, y lo que aten aquí en la tierra va a ser, pero no a una sola persona, sino a todos los discípulos, acuérdense. Después Jesús, versículo 26, luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Ya estaba en un momento donde su vida dependía de un hilo, no era el momento para poner su vida en expiación por el pecado, entonces Él tenía que andar medio que escondiéndose porque si no iba a ir a la muerte antes de tiempo. Y Él caminó de acuerdo al reloj de Dios y hizo las cosas como Dios le había ordenado. Y cuando fue el momento de que Él ponga su vida en expiación por el pecado, fue cuando la puso. Bueno, espero que Dios los bendiga y que Dios los proteja. Y bueno, acá tenemos otra nueva visión de lo que es el cristianismo de acuerdo a lo que Jesús enseña.